Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a esta inauguración de Expo Fotografía 22 de abril, Infierno que no acaba. A los del canal del Parlamento que nos escuchan, a toda la ciudadanía. Parece que hay una consigna de olvidar, de echar tierra de por medio, de anestesiar la historia reciente de Guadalajara. Críticos, pensadores, artistas, historiadores, casi todos callan. Y el 22 de abril cada vez se ve más lejano, como si los hechos hubieran ocurrido en otra galaxia, en un país desconocido. Casi nadie menor de 30 años tiene memoria de las explosiones, de las 11 explosiones que sufrió el sector Reforma de Guadalajara en 1992. Ojalá que hoy, con una actitud solidaria y de rescate de nuestra memoria colectiva, se pueda elevar el grito memorioso, se pueda reivindicar la historia y podamos decir juntos: nunca más abril. Doctor Efraín Franco Frías. Es un honor para mí tomar la palabra en este acto en representación de mi compañera, la diputada Claudia García, que desde aquí le mandamos un saludo afectuoso, quien por motivos de salud no ha podido acompañarnos. Reciban un afectuoso saludo y felicitación de su parte. La fotografía es uno de los medios más importantes para preservar la memoria colectiva y una potente muestra de ello es la exposición que hoy inauguramos en este patio central del edificio del Poder Legislativo. 22 de abril, infierno que no acaba. La actividad que nos reúne este día pone ante nuestros ojos el trabajo de profesionales de la lente, quienes han registrado el dolor, la solidaridad y el ir y venir de las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992, una fecha que dejó una profunda marca en los tapatíos e impactó a la gente en México y en el mundo. Hoy, a 30 años de esta brutal tragedia, se hace necesario conmemorarla, primero porque hay que evitar el olvido por respeto a los afectados y a las víctimas, sus familiares y amigos, preservando así los derechos humanos de las personas que aún no han sido resarcidas por el irreparable daño que sufrieron, y segundo, para honrar su memoria, para que nunca más una tragedia como esta se repita. Por eso, como sociedad, no debemos olvidar. Montar la exposición de estas 40 imágenes llevó un largo proceso que ha requerido de mesas de trabajo, reuniones y curaduría. Por ello, extiendo mi reconocimiento a quienes lo han hecho posible. Ojalá que por toda la ciudad haya cada vez más y más exposiciones como 22 de abril, infierno que no acaba. Hoy el Congreso del Estado se convierte en una galería de aquella tragedia que dejó una marca en la tierra y en la conciencia de los habitantes de esta ciudad. Diputadas, diputados, el personal que trabaja y visita este recinto tendrá la oportunidad de mirar este proyecto visual contra el olvido. A algunos nos removerá viejos recuerdos y heridas y a otros los impactará porque las calles de nuestra ciudad parecían zona de guerra. Devastadas, algo que jamás
se podría imaginar. El 22 de abril de 1992 no se perdona ni se olvida. Esta memoria hay que traerla al tiempo presente para comprometernos todas y todos a que jamás en esta ciudad volvamos a vivir algo así. Muchas gracias. Le paso el micrófono al señor Oscar González para que nos emita sus palabras. Muchas gracias. Yo vengo en representación de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, una ONG que ha llevado este caso a lo largo de 30 años, en distintos momentos y lugares. Acudimos a la Comisión Interamericana en la ciudad de Washington, 1997. Acudimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando fue el desalojo de los damnificados que protestaban porque el patronato o patronarto, como le decían ellos, no los atendía adecuadamente. Nosotros acudimos en su defensa. Fue destituido el director de Seguridad Pública del Estado, Eduardo Ramírez Santamaría, un coronel que contrató el gobernador interino Carlos Rivera Cebes. Promovimos que se hiciera realidad la construcción de monumento in memoriam al 22 de abril, que el gobierno del Estado y el ayuntamiento habían acordado en el año 93, en queja. Gracias a esa queja, la presidenta Guadalupe Morfín Otero emitió la recomendación 16 del 2001, en donde se habla del derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas, porque no se había todavía resarcido en esos aspectos la atención a todas las víctimas y sobrevivientes de la tragedia. Por mi parte, llevamos un juicio, el más largo, 17 años, juicio federal contra Pemex, CEDUE y CIAPA, y contra el Cuerpo de Bomberos, que también tuvo responsabilidad en los hechos, porque abriendo las alcantarillas colocaban hipoclorito de sodio para que las víctimas no se salieran de sus casas, les quitaron el olor a la gasolina nova, que era la que estaba circulando por el colector Intermedio Oriente, y de esa manera no sintieran miedo y se quedaran a bien morir, pero se quedaron los que se quedaron a bien morir. Entonces todo esto nosotros lo sabemos y hemos propuesto con las organizaciones de víctimas excluidas del 22 de abril, hemos propuesto crear la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es la única que puede resolver, y lo hará, las violaciones graves y masivas a los derechos humanos que durante estos 30 años han padecido y siguen padeciendo las víctimas del 22 de abril. Hemos tomado varias iniciativas, no ha habido eco todavía en el Congreso de manera clara y eficiente, pero dado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no resuelve más que casitos sencillos de violaciones administrativas de derechos humanos individuales, pues tiene que crearse un organismo que lo haga con las grandes. Y hay 5 casos grandes de violaciones graves a los derechos humanos que deben investigarse y resolverse. Para eso estamos proponiendo crear la Comisión de la Verdad. Previamente a que se instale esta comisión, vamos a instalar el próximo mes de septiembre el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad. Con este observatorio vamos a hacer los trabajos de investigación de esos 5 casos graves, incluyendo el 22 de abril, por supuesto, entre ellos, para que se pueda tener las pruebas, los documentos, las bases suficientes para que la Comisión de la Verdad, cuando se instale, ya tenga una investigación realizada. De esa manera contribuiremos con nuestra parte, con nuestro granito de arena, a que este caso no quede y no siga en la más grosera impunidad, porque es la más absurda de todas las que ya hay en Jalisco. La del 22 de abril es de las violaciones más graves y más ofensivas a la dignidad humana. Por lo tanto, con mucho gusto aceptamos la invitación de estar aquí con ustedes y seguiremos estando en las demás etapas de la reconstrucción y de la pleno resarcimiento, plena justicia a las víctimas. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Alfonso Munguía Calderón
y he vivido toda mi vida de la Calzada para allá. Mi madre llegó a los 7 años de edad al barrio de Analco y actualmente tiene 91 años. En 1958 se casó con mi padre y a mí y a mi hermano nos tocó nacer ahí. Mi esposa nació en el extinto Distrito Federal y vive en Analco desde 1985. Mis 3 hijos también nacieron ahí y ahora también mi nieto. Somos una familia 100% analquense. Corrían los años 70, vivíamos la llegada del hombre a la llegada del hombre a la luna y el Mundial de Fútbol, que conmocionó a los tapatíos, sobre todo por el inolvidable triunfo de Brasil y el Rey Pelé. El grupo de rock de Toncho Pilatos era el orgullo de nuestro barrio. Teníamos también como referente territorial al Tom de Analco, que era un personaje temido y apreciado por propios y extraños. Un día de esos días, de aquellos tiempos, vimos cómo empezaron a llegar las máquinas a levantar el pavimento de la calle de Gante. Nos dijeron que habrían de construir un colector que mediría alrededor de 6 metros de diámetro y que estaría bajo tierra para captar las aguas negras y pluviales de la ciudad. Ave María Purísima, dijo mi abuela, se nos va a caer la casa, el gobierno no piensa en el peligro al que nos expone. Sin embargo, a pesar de las atinadas predicciones de mi abuela, mis amigos y amigas del barrio lo vivimos con singular alegría. En primer lugar, ya no pasaría el endiablado camión de la sección 4 del transporte urbano que venía por todo Gante a toda velocidad y daba vuelta de cáster en la calle de las Conchas, justo en la esquina donde yo vivía. Ahora, las excavaciones nos permitían tener una especie de terreno propicio para nuevos desafíos, nuevos juegos extremos, como el caminar por las vigas que apuntalaban de banqueta a banqueta y tenían una excavación de 8 a 10 metros de profundidad donde más de alguno se fracturó un brazo o una pierna. Emocionante también fue el aviso de que se detonaría con dinamita una de las áreas con mucha piedra que se encontraba en el cruce de la calle Analco. Era como estar en el programa de televisión de combate, pero en Analco. Mi familia y yo nos cambiamos de Gante y Las Conchas a la calle de 5 de Mayo en 1974. Yo tenía 15 años de edad. Mi abuela daba gracias a Dios por habernos cambiado de ahí, aunque solo estábamos a 5 cuadras de distancia, pero como fuera, ya no vivíamos en el ojo del huracán. Así es, solo a 5 cuadras de nuestro anterior domicilio, pero yo al no estar en la casa de Gante y Las Conchas era un alivio, donde por cierto estaba un venero que tenían que bombear varias veces al día. Un dato que es todo un récord y un orgullo es ver cómo en nuestro barrio de Analco vivimos más de 200 familias, todas desde antes de las explosiones del 22 de abril de 1992. Valientes familias con varias generaciones nacidas ahí, algunas con 30, 50, 75 y 100 años. Analco está por cumplir 200 años de su incorporación a la ciudad de Guadalajara. Analco en este momento está esperando el regreso de la escultura de Tenamastli, que fue levantada por el gobierno municipal en enero del año pasado. Hemos sufrido la tragedia del 22 de abril y estamos precisamente preparando 2 cortometrajes con mi amigo Hermenegildo Holguín, director de la Editorial El Mago, para precisamente dar voz a los que no han tenido voz con la tragedia del 22 de abril. Que sean escuchadas esas anécdotas que todavía no se cuentan. De esta manera nosotros vamos a contribuir con nuestro grano de arena con este trabajo cinematográfico. Agradezco muchísimo, diputada Hermenegildo, Óscar, la invitación y la presencia de todos ustedes el día de hoy en este evento.
Muchas gracias. Hola, soy Hermenegildo Holguín Reza. Soy director del taller editorial La Casa del Mago. Por cierto, un nombre muy largo. Me han comentado muchas personas que por qué es tan largo. Es una historia larga, no lo voy a contar, pero es un taller que ya tiene varios años en Guadalajara y se ha dedicado a hacer libros de corte, de perfil periodístico, de historia regional, pero al mismo tiempo somos un taller, somos algo más que libros. Desde el principio empezamos a contactar o a relacionarnos con artistas, trabajadores culturales, fotógrafos, en particular fotógrafos. Desde el principio hicimos unas exposiciones a raíz de unos libros. Por ejemplo, recuerdo uno sobre los pueblos de la Barranca, de Ixcatán por todo ese corredor, son 12 pueblos, y a raíz de eso hicimos una exposición de fotografías en el Museo de la Ciudad. Luego hicimos una exposición de fotografía sobre las guerrillas en Guadalajara. Y de tiempo atrás teníamos unos archivos con fotografías del 22 de abril, porque anticipadamente habíamos hecho una revista, era un semanario, se llamó 10, un semanario de política y cultura. Y uno de los temas que abordamos mucho fue el del 22 de abril, y desde entonces conocimos a muchos amigos fotógrafos, y era digamos un deseo viejo el de hacer un libro y hacer una exposición sobre el 22 de abril. Fuimos juntando material y hace 2 años, iniciando la pandemia, platicando con uno de los fotógrafos que participa en esta exposición, Humberto Muñiz, que no se encuentra en este momento, me dijo, oye, ¿y qué pasa con las fotos del 22 de abril? Yo creo que sería bueno sacar algo ya en estas fechas. Y hablando con otros amigos, entre ellos Óscar González Garí y Alfonso Munguía Calderón, pues coincidimos en que el momento era muy importante, el 30 aniversario de las explosiones del 22 de abril. Y el mero 22 de abril de este año, o sea, justo en los 30 años de tan ominosos sucesos, pusimos una exposición, montamos una exposición en una pequeña galería que tenemos en nuestra editorial, que por cierto está asentada en la zona de donde empieza el oriente, digamos, de la calzada para allá. Y montamos esa exposición, por cierto, hubo muy buena aceptación, hubo 150 personas, más o menos. Participan 10 fotógrafos, son 10 fotógrafos históricos del estado, de la ciudad, del estado y del país. Nos honra con su presencia Ernesto Centeno Ortega, aquí con nosotros. Otros compañeros no pudieron venir. 2 fotógrafos no pueden estar aquí porque ya nos dejaron, murieron. Y la exposición, de alguna manera, la estamos haciendo in memoriam por ellos 2. Uno es José Hernández Cler y otro compañero, Ernesto Centeno Covarrubias. Los 2 partieron ya, murieron. Hernández Cler muy recientemente, si no me equivoco, el año pasado, y Ernesto Centeno en 2018. Entonces es a la memoria de ellos 2 y desde luego a la memoria de todos las víctimas, de los damnificados,
de los vecinos de Analco y de las zonas aledañas, que fueron pues las primeras víctimas. Y esta es la segunda parada, aquí en el Congreso del Estado. Es una exposición itinerante. Yo creo que después del Congreso del Estado vamos a estar en la colonia de Analco con amigos, con vecinos de Analco que nos han pedido que vayamos para allá, y claro, con mucho gusto vamos a hacerlo. Vamos a avisar en su momento los días, porque vamos a hacer una serie de actividades. Una de ellas es la presentación de un pequeño demo, de un video sobre lo que estamos trabajando. Es una pequeña investigación sobre las familias en los 200 años de Analco, y aparte otro trabajo sobre las explosiones del 22 de abril. Entonces queremos agradecer a los 10 fotógrafos, aparte de Ernesto Centeno Ortega, que aquí nos acompaña, a los 2 que ya nos dejaron. También quiero agradecer a Humberto Muñiz, a Pedro Valtierra, a Marco Aurelio Vargas, Arturo Campos, a Rafael del Río, por supuesto, y no sé si se me escapa, a lo mejor alguno, ahorita lo comento. Quiero agradecer muy especialmente el trabajo de museografía de 2 compañeros nuestros, Marco Sánchez, que por cierto también aquí nos acompaña, de Sergio Castillo, que no pudo estar con nosotros. Es un trabajo muy profesional, pero déjenme decirles que es una muestra histórica que forma parte del patrimonio histórico y cultural de Guadalajara. Es una muestra de la más alta calidad del fotodocumentalismo, pero también tiene una característica: es una muestra artística. Es decir, los fotógrafos que están aquí son fotógrafos que han tenido desde el principio en sus carreras el ojo de águila para tomar las fotos en el momento preciso, pero también han tenido el toque del arte que se requiere en la fotografía. Déjenme decirles una cosa: los fotógrafos históricamente han sido ninguneados. Nosotros queremos con esta exposición darles las gracias y reconocerles su trabajo, ¿sí?, que históricamente aquí en los medios en Guadalajara siempre ha sido secundario. Desde que yo me acuerdo, desde que yo empecé en el periodismo, siempre era el reportero de a pie el que llevaba la voz cantante, y siempre le decía al fotógrafo: acompáñame, y era como el secundario, el que iba nomás a tomar las fotos, y el que no tenía que hablar, el que no tenía que decir nada, el que no tenía que explicar nada. Y al paso del tiempo, ¿saben qué? Las fotos son demoledoras. Ahorita no necesitamos discursos y muchas notas de muchos periodistas muy importantes, incluso muy queridos para nosotros. No tienen tanta fuerza como estas fotografías. Y me duele mucho en ese sentido que la mayoría de los diputados de esta legislatura, con la honrosa excepción de la compañera diputada que se encuentra aquí, de la diputada que no pudo acompañarnos por cuestiones de salud, la mayoría realmente no le quiso dar importancia al trabajo de los fotógrafos. Es una falta de respeto absoluto que hayan dicho que sí permitían el montaje de la exposición del 22 de abril solamente por 2 días. Es una falta de respeto no solo a los fotógrafos, también a la memoria de la ciudad. Y nuestra actitud es muy tranquila, no estamos molestos. Varios fotógrafos me decían: a mí en lo particular no es posible que aceptemos una invitación por 2 días. Eso se parece a lo que decía Vicente Fox un día cuando le dijo a Fidel Castro: llegas, comes y te vas. Es una actitud un poco respetuosa.
yo diría, muy irrespetuosa con los fotógrafos, pero muy irrespetuosa con la memoria de la ciudad. Se piensa, como decía la diputada, que el asunto del 22 de abril es un asunto del pasado. Yo coincido en muchos que dicen que eso no es cierto, es una cosa vigente, porque no solo dañó el cuerpo físico de miles de tapatíos, de miles de jaliscienses y miles de gentes que transitaban por la ciudad en ese momento y que por accidente iban por esas calles, y les afectó el sueño, el cuerpo, pero también las explosiones afectaron el cuerpo social de Guadalajara y de Jalisco. Guadalajara y Jalisco no es la misma ciudad ni es el mismo estado después de las explosiones. Son 30 años como una herida larga que no cierra por la impunidad con que los gobiernos distintos de cualquier partido, ¿sí?, se han empecinado en seguir y se empecinan todavía en seguir como que gobernando, como disque gobernando. En el origen fueron los gobiernos priistas. Ellos tienen la responsabilidad fundamental, no solo por todo el manto de impunidad que empezaron a echar encima de todo esto, por la represión a los damnificados que se empezaron a organizar, ¿sí?, concretamente el gobierno de Carlos Rivera Cebes, que sucedió al de Guillermo Cosío Vidaurri, que reprimió a los damnificados que se apostaron en el kiosco de la Plaza de Armas. Pero no solo fueron esos gobiernos priistas, la clase política ha construido una ilusión óptica de supuesta alternancia política con la llegada de nuevos partidos a la gobernatura y a las presidencias municipales del estado y muy especialmente del área metropolitana. Y ha querido hacer creer que existe una verdadera convivencia democrática y una constante atención a las necesidades de la ciudadanía, en particular a los más necesitados y desprotegidos. En contraste, la realidad es diferente. Han sido 30 años de un deterioro mayúsculo en la traza física del espacio definido por los grandes intereses inmobiliarios. Un tráfico atenido al imperio de los empresarios del transporte privado. El deterioro de la seguridad por la presencia cada vez más evidente de las redes criminales que han copado regiones enteras, corredores estratégicos para sus negocios y áreas comerciales que ya no se circunscriben solamente a las drogas, sino a un montón de negocios. Y lo peor, el uso del Estado como botín y el Estado para reprimir a los vecinos que reclaman, a los movimientos sociales que exigen y a los jóvenes que se movilizan. Dos ejemplos claros después del 22 de abril fueron la represión de los llamados altermundistas el 28 de mayo de 2004 por parte del gobierno panista de Francisco Ramírez Acuña, y en segundo lugar, la represión del gobierno MCIsta de Enrique Alfaro a los jóvenes que se manifestaron los días 4, 5 y 6 de junio de 2020 por el secuestro y asesinato de Giovanni por policías que le exigieron que se pusieran cubrebocas por el COVID. En este sentido, el taller editorial La Casa del Mago quiere dejar muy claro en lo siguiente: no es un grupo de activistas, no somos un grupo de activistas. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Nosotros, al contrario, somos muy críticos de todos los partidos políticos y no queremos ufanarnos ni arrogarnos un papel que no nos corresponde. Nosotros tenemos un trabajo muy claro: el trabajo de recuperar la memoria, el trabajo de recrear la memoria junto con la gente que ha sufrido desastres como el del 22 de abril, que, como les digo, está vigente y abierto. Estamos por editar un libro con las fotografías que están en esta exposición, ya con esto estoy concluyendo, con otras fotografías más y con algunos testimonios muy importantes en donde va a quedar claro que el problema de las explosiones del 22 de abril no solo tiene que ver con algunos hechos puntuales, la construcción de los sifones, el hecho de la impunidad de los gobiernos priistas para ocultar todo lo que pasó allí,
sino que hay todo un entramado político y social que impide que se llegue a la verdad en primer lugar y en segundo lugar a la justicia y la reparación de los daños. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir manejando, moviendo esta exposición itinerante. Lo haremos de aquí al 22 de abril que entra. Si los diputados creen que se va a olvidar esto, están totalmente equivocados. Los diputados que no quisieron que la exposición del 22 de abril estuviera más tiempo y que nomás nos dijeron, quédense nomás 2 días y se van, no estamos molestos. Más lo que les decimos es lo siguiente: ese ánimo por querer olvidar es ingenuo, es infantil. Esto no se puede olvidar, esto no puede quedar aquí, vamos a seguir insistiendo y les invitamos a que nos acompañen en el recorrido de esta exposición y en los siguientes eventos que van a ser el libro, van a ser 2 videos y van a ser algunas mesas de discusión pública en donde queremos invitar a todo mundo. Aquí no vamos a excluir a ninguna asociación de los damnificados, a ningún partido político, a ningún grupo, a ninguna persona en lo particular. Es necesario, por último, que tengamos un diálogo, que tengamos una historia abierta entre todos y que tomemos este asunto con la generosidad que nos lo está exigiendo nuestros tiempos. Muchas gracias. Gracias, pues agradecer de nuevo a todos su comparecencia, muchas gracias y como lo acaba de decir Hermenegildo, pues los invitamos a acompañarnos a la exposición de la fotografía del 22 de abril. Gracias.